Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, amigos de Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Les habla Lili García. Bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable en este sábado 13 de mayo, caluroso acá en el área metro. Con algunos aguaceritos para refrescar el ambiente en este fin de semana literalmente de madre. Tenemos hoy un programa bien interesante. Vamos a estar conociendo una profesión que, aunque no es nueva, no muchas personas, incluyéndome a mí, no me enteré hasta este año que en Puerto Rico existía. Y estoy hablando del Nurse Practitioner o la enfermera de práctica avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre eso y otros estudios de enfermería? Vamos a estar conversando con Yaritza Pizarro. Además, la fibromialgia y las emociones. Sabemos que hay asuntos no resueltos en la gran mayoría de las mujeres, que son la mayoría de las pacientes de fibromialgia. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Con qué hay que trabajar? Y vamos a hablar acerca de la hepatitis. La hepatitis es una condición que se define como una inflamación del hígado. Pero ¿hay uno o hay varios tipos de hepatitis? ¿Y qué ocurre cuando esta condición o esta enfermedad no es tratada a tiempo? Tenemos con nosotros al gastroenterólogo, doctor Ahmed Morales, nuevamente con nosotros acá en Felizmente Saludable. Doctor Morales, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Por supuesto, buenos días, encantado de estar con ustedes. Hábleme un poquito de, cuando hablamos de hepatitis, ¿es una condición o hay varios tipos de hepatitis? Sí, hepatitis, lo que pues significa en el estricto sentido de la palabra es que pues, el hígado se inflama, que pudiera ser por muchísimas razones. Pudieran ser por razones, por ejemplo, hepatitis virales, hepatitis por medicamentos, entre otras causas, pero las más comunes que vemos somos las que las llamamos la hepatitis por los virus los virus de hepatitis C. De hepatitis C y de diferentes hepatitis A, hepatitis B, que también los podemos ver comúnmente entre nuestros pacientes. Ok, entonces el virus de la hepatitis, ¿cómo se transfiere? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo nos contagiamos? Sí, va a depender del tipo de hepatitis que pues con el que estemos bregando. Pues, por ejemplo, el virus de hepatitis A, muchas personas en Puerto Rico lo han adquirido y ni tan siquiera se enteran que lo adquirieron porque a veces los síntomas pudieran pasar desapercibidos, como si hubiese sido una monga, como le llamamos, como una influenza, y no necesariamente da unos síntomas que ya lo asociamos a lo que es hepatitis per se, que es lo que el ponerse amarillo, entre otras cosas. Sí. Pero el caso de hepatitis A, por ejemplo, se contrae por lo que se llama la vía fecal oral, que es que básicamente comimos algo, tomamos algo que estaba infectado y adquirimos el virus. Hepatitis B, por ejemplo, pudiera ser a través de la sangre o por contacto sexual con personas infectadas. Y hepatitis C tradicionalmente se puede adquirir por el uso de agujas intravenosas y las personas que se transfundieron sangre antes del 1990, cuando el virus no se conocía y pues no se chequeaba la sangre adecuadamente para el virus, pues muchas personas también se infectaron de esa manera. Ok, vamos por parte. En el caso de la B, ¿también escasean los síntomas hasta que ya es muy tarde? En hepatitis B usualmente los síntomas pudieran ser más dramáticos, vamos a decir, y más de alerta, porque si da la hepatitis B aguda, pues el paciente se pone amarillo, le da fiebre, tiene dolor en el abdomen, en el lado derecho específicamente. También pudiera suceder con la A, pero la A también pudiera pasar desapercibida, como quien dice. Y la hepatitis C es la más que hay que tener ojo avisor, porque la hepatitis C virtualmente la gente que se contagia no tiene ningún tipo de síntomas. Y ni tan siquiera se enteran que tienen el virus hasta que, por ejemplo, le hacen pruebas de laboratorio, de rutina, por ejemplo, por vamos a decir, enzimas del hígado altas, y sale a relucir que lo tienen, y a lo mejor ni se enteraron nunca en su vida que tenían el virus. Ok, entonces, en términos generales, si es tan difícil detectarla a tiempo, ¿verdad? Porque no hay síntomas,
deberíamos, eso es parte de los exámenes de rutina que uno se hace cuando va a su médico primario, junto con, ¿verdad?, el grupo de exámenes metabólicos, el CBC, etcétera. Correcto. Actualmente tenemos medidas para prevenir hepatitis B específicamente porque existe una vacuna para hepatitis B y para hepatitis A también. Lo que pasa es que la vacuna de hepatitis A generalmente se les recomienda a pacientes que ya tienen condiciones preexistentes del hígado, que están más a riesgo si contraen hepatitis A, pues entonces que la condición ya que tienen del hígado pues se le ponga aún peor. Pero hepatitis A, por ejemplo, pues la hepatitis A se cura y ya pues no hay que hacer mucho más fuera de eso. Y hepatitis B también, en la inmensa mayoría de los casos, si te dio, pues te curaste. Pueden haber algunos pacientes que le da lo que se llama hepatitis B crónica, que entonces en el caso de que pues que estos casos pues no el paciente no se curó, y entonces si el paciente, por ejemplo, sufre alguna condición como cáncer, por ejemplo, que le dan quimioterapia y las defensas le bajan, la hepatitis B entonces que ya tenían latente, como quien dice, les puede volver a surgir, y por eso es que estos pacientes se chequean y hay que tratarlo entonces durante el momento que se le da quimioterapia para mantener el virus de hepatitis B pues dormido y que no despierte con la quimioterapia. O sea, que el virus se queda ahí o puede curarse completamente una persona. Exacto, en el caso de hepatitis B pudiera suceder eso. El caso de hepatitis C es raro que se cure por sí sola y requiere tratamientos para curarlo, que actualmente los tenemos. ¿Cuáles son los tratamientos, tanto para la A, B o C? La A se cura por sí sola. Esto lo puede visualizar como una persona que le dio influenza, por ejemplo, o catarro, algún tipo de virus de esa manera, pues que no hay ningún tratamiento directo para eso, fuera de tratamiento pues de Tylenol para la fiebre, estar bien hidratado, cosas así. Pues, manejar así síntomas. Exacto, manejar síntomas y el paciente pues se cura por sí solo. La B, como te dije, podría ser una cajita de Pandora. Si el paciente se cura o no se cura, pues estar vigilante, pero la inmensa mayoría se cura y no hay que hacer más nada al respecto. El caso de la hepatitis C, como te estaba mencionando anteriormente, el paciente no se cura por sí solo, su sistema inmunológico no logra eliminar el virus y requiere varios tratamientos que actualmente están en el mercado para entonces poder tratar el virus y erradicarlo. ¿Y sí se puede erradicar con tratamiento? Correcto, sí. En el pasado, el tratamiento de hepatitis C, el chance de eliminar el virus era bien bajo. Estábamos hablando de entre quizás 20-30% de lo mucho. Y era una combinación de inyecciones con pastillas. Pero actualmente, pues en los últimos 5 o 6 años, el tratamiento de hepatitis C se ha revolucionado de tal manera que ahora estamos hablando de curas del virus con apenas pastillas por 8 semanas o 12 semanas, dependiendo cuál sea el tratamiento que escojamos para lograr eliminar el virus de los pacientes. Y actualmente con los tratamientos nuevos que hay, yo todavía no he visto ningún paciente que no haya logrado curarse con los tratamientos que hay hoy en día. Hay, una de las preocupaciones mayores, por supuesto, es la hepatitis B, que puede ser transmitida a través del contacto sexual. Está especialmente entre los jóvenes. ¿Están conscientes de esto? ¿Cuál es la población que vemos más en la prevalencia de hepatitis? Sí, la hepatitis B se ve frecuentemente o tradicionalmente se ve más en los países de pobres recursos, entiéndase como por ejemplo los países de África, Asia, donde la vacunación de hepatitis B pues quizás no es la más adecuada y muchos pacientes se les contagiaron con el virus aún desde el nacimiento, porque se contagiaron de contacto de la madre al feto al momento de nacer. Pero en los países como por ejemplo Puerto Rico y Estados Unidos, ya todos los bebés están siendo vacunados contra hepatitis B, que actualmente pues el ver casos de hepatitis B en Puerto Rico es bien raro, a menos que no sea un caso, como te estoy mencionando, un paciente pues que no se haya vacunado. Claro. Entonces la más común sería ¿cuál? ¿La C, la por aguja? Exacto, esa es la que yo veo más frecuentemente, porque como te dije, como la hepatitis A se cura, pues esos pacientes usualmente no llegan a mi oficina y como uno se entera que el paciente le dio hepatitis A, pues cuando uno hace los perfiles de hepatitis en los laboratorios,
pues el paciente sale que tiene los anticuerpos presentes contra la hepatitis A, pero que eso no significa, como te dije, que el paciente tiene hepatitis A. Lo que significa que fue que sí, que le dio un momento dado, pero ya se curó y se acabó, y pues tiene presente los anticuerpos, como lo que pasa con los pacientes que les da varicela. O sea, que puede ser que ni se enteraran. Puede ser que tienen los anticuerpos presentes, pero no es que tienen varicela. Eso es la evidencia que el paciente le dio la condición. Ok, o sea que podemos entender que dentro de lo que podría ser grave, ¿verdad? Si no se trata, generalmente se va sola y la prevalencia en Puerto Rico no es tan alta tal vez como en otros países. Sí, en Puerto Rico hepatitis A muchos pacientes le ha dado, como te dije, por el contacto, como te estaba diciendo, fecal oral. Quizás en el pasado se veían más casos de hepatitis A, porque quizás pues el manejo de los alimentos, el manejo del agua, pues quizás no era el más apropiado. Seguro. Pero pues los tiempos modernos que estamos viviendo, quizás pues la prevalencia de hepatitis A no sea tanta como vamos a decir 30, 40 años atrás. Pero sí en países subdesarrollados tradicionalmente la prevalencia es alta por esas razones que te estoy diciendo. En el caso de haber cualquier problema, en este caso la hepatitis obviamente es una inflamación del hígado, ¿es el gastroenterólogo o se refieren en ocasiones ustedes a otro especialista para tratar cualquier condición que sea del hígado? Sí, tradicionalmente somos nosotros los gastroenterólogos quienes tratamos estas condiciones. Okay. Pero ¿hay especialistas también solamente para el área del hígado o no? Sí, hay gastroenterólogos que hacen unos entrenamientos adicionales que pues que les llaman gastroenterólogos hepatólogos. Okay. Y esto es lo que hicieron, aparte de sus 3 años de gastroenterología general, hace un año adicional de enfermedades del hígado y son especializados en exclusivamente. Okay. Pero el enfoque de ellos mayormente es para encaminar los pacientes hacia trasplante de hígado y manejar los pacientes post-transplantados, los medicamentos inmunosupresores, que son sumamente complicados y pues necesitan un entrenamiento adicional para esto. Claro, pero en estos momentos no planteamos que ningún paciente de hepatitis tenga que ser candidato a esto, ya que sabemos que las alternativas que hay pues son muchas. Correcto, hasta te voy a decir más, se está haciendo campaña en Puerto Rico para que los médicos primarios cojan unos cursos y se certifiquen para poder tratar pacientes con hepatitis C y poder llegar a la cura a cada vez más y más pacientes a través de los médicos primarios, y que solamente el médico primario pues entonces refiera al paciente que esté un poco más complicado para que nosotros los gastroenterólogos lo podamos trabajar, pero que los médicos primarios podrían ser perfectamente capaces de manejar pacientes simples de hepatitis C. Excelente, y que nos hace falta porque sabemos que tenemos una escasez grande de muchas especialidades, entre ellas la gastroenterología. Y quería preguntarle, doctor Morales, ¿cómo está trabajando, verdad, los gastroenterólogos para poder atraer y que se queden más puertorriqueños, más médicos y médicas en esa especialidad en Puerto Rico? Sí, varios de los programas de entrenamiento que hay en Puerto Rico, que están localizados en el Hospital de Veteranos y en el Hospital Centro Médico, pues están tratando de incentivar a estos futuros médicos a que traten de quedarse en Puerto Rico, porque realmente pues la necesidad que tenemos es bien grande, como quien dice, pero muchas veces pues las ofertas de trabajo en Estados Unidos pues son sumamente lucrativas, y a veces es un poco difícil pues tratar de atraer los médicos que se queden o tratar de atraer médicos que de allá que entonces puedan regresar a Puerto Rico. Ajá. Pero sí la iniciativas se están tomando, y pues el gobierno ya ha tomado una serie de iniciativas también para tratar de retener estos médicos y que no se vayan. Ahora mismo tenemos residencia en gastroenterología en Puerto Rico. Actualmente tenemos 2 programas de entrenamiento de gastroenterología en Puerto Rico, están en el Centro Médico y en el Hospital de Veteranos. Ok, excelente. Sí, que por lo menos por ahí podemos empezar. Sí, que estamos diciendo que estamos graduando aproximadamente, juntando los 2 programas, alrededor de 6 nuevos gastroenterólogos al año. Excelente, excelente, por lo menos poquito a poco. Y vamos a ir comenzando y traer los que están afuera. Muchos es cuando tal vez se casan, tienen hijos y añoran a la familia, ¿no? Y entonces pues muchos regresan. Sí.
Así que vamos a esperar que sea así. Entiendo, doctor Morales, que lo voy a estar viendo este viernes en Ponce como parte del evento de Edúcate sobre condiciones autoinmunes e inflamatorias en Plaza del Caribe, ¿es correcto? Correcto, nos veremos allí para hablar más sobre las enfermedades inflamatorias del intestino. Así, allí vamos a estar en Plaza del Caribe. Ahora voy a dar los detalles. Muchísimas gracias, doctor Morales. ¿Nos puede indicar dónde está su oficina y dónde lo podemos conseguir? Sí, mi oficina está localizada en el shopping de Coto Laurel, que está al lado del hospital que se llamaba hasta los otros días Hospital San Cristóbal, sí, y ahora el Hospital Menonita. Y el teléfono de la oficina es 787-708-6981. Muchísimas gracias y nos vemos esta semana, este fin de semana en Ponce. Nos vemos el viernes y que tengan lindo día a todos. Muchas gracias. Era el gastroenterólogo de Ponce, el doctor Ahmed Morales. Y sí, vamos para Ponce. Le queremos avisar a todo el público en el área sur, un evento de Be Health, donde estaré haciendo entrevistas en Plaza del Caribe en este evento Edúcate sobre las condiciones autoinmunes e inflamatorias. Allí vamos a estar hablando no solamente en el caso de la gastroenterología, de las condiciones como Crohn's y colitis, con condiciones inflamatorias del intestino. Vamos a estar hablando de la psoriasis, que también es una condición inflamatoria, condiciones de tiroides, la esclerosis múltiple, la dermatitis atópica, la artritis reumatoide, el lupus, entre muchas otras. Así que vamos a tener clínicas, van a tener clínicas de presión, clínicas de glucosa, sorteos, entre muchas otras sorpresas. Eso es en Plaza del Caribe, en el atrio central, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este viernes, el viernes estamos aquí, ya estoy perdida en términos de fecha, el viernes 19 y el sábado 20 de mayo. Así es que los invitamos a todos que pasen por allá. Vamos a tener excelentes entrevistas con pacientes, con médicos y con organizaciones que apoyan a estos pacientes. Bueno, hablando de condiciones, una condición que tiene una altísima prevalencia en Puerto Rico es la condición de la fibromialgia. La fibromialgia se puede definir como un trastorno crónico que generalmente se manifiesta con una sensación de dolor generalizada en todo el cuerpo y muchas veces mucho cansancio. Y son muchos los estudios que indican que las situaciones emocionales no manejadas pueden no solamente exacerbar la condición si ya estás diagnosticado o diagnosticada, sino dispararla. Tenemos con nosotros a la psicóloga clínica Talía Cuadrado. Talía, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos y lluviosos, Lili, gracias. Para bien sea, le hacían falta las matitas, ¿verdad que sí? Sí. Además, si no te da las lluvias de mayo, hay que mojarse un poquito, eso dice. Sabes que a través de los años, ¿verdad? Trabajando con pacientes, ofreciendo charlas, me he dado cuenta, y es algo que lo digo, y yo creo que todas las pacientes mujeres a quien yo he hablado coinciden en que no existe una paciente de fibromialgia que no tenga unos asuntos emocionales con los cuales está trabajando o ha tenido que trabajar o no ha trabajado. E inclusive el medicamento que se utiliza para la fibromialgia contiene antidepresivos. Y quiero tú como psicóloga saber cuál es tu experiencia con estos pacientes y cómo lo ves. Pues lo que has dicho es totalmente correcto. O sea, las situaciones emocionales, ya sean del pasado o del presente, que no estamos trabajando, definitivamente dice ya la neurociencia que se imprimen en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, o sea que las palabras y las emociones no se las lleva el viento. No, para nada, no desaparecen, eso no sucedió hace 20 años, está sucediendo. Uh-huh. Está sucediendo porque está sucediendo en el cuerpo de cada persona. Y lógicamente cuando no se han atendido, pues al imprimirse, pues no se imprimen de una manera bonita, se imprimen haciendo un efecto en el cuerpo como la fibromialgia, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con pacientes tratándolas en el área de la psicología? Pues mi experiencia ha sido muy buena porque una de las cosas que hay que hacer con ese tipo de pacientes no es solamente trabajarlo
eventualmente, sino hacer a la persona consciente de que eso es una realidad, de que el dolor que está experimentando físico también es un dolor emocional en algún momento de su vida. Y una vez educas en ese sentido y educas también en el estilo de vida que la persona tiene, porque las personas con fibromialgia tienen un estilo de vida sumamente restringido al dolor. Todo lo que vayan a hacer está mediado por el dolor que sientan en ese momento. Así que tienen una vida bastante pequeña en el sentido social y en el sentido de ellos tener placer. El placer de vivir no está ahí. Porque se limitan, ¿no? O sea, pueden tener días buenos y de repente un día amanecer que el cuerpo no te responde. El cuerpo no te responde y ese día tú querías hacer un sinnúmero de cosas y terminas no haciéndolas porque tu cuerpo no te responde. Pero una vez la persona se educa, entonces entiende que el cuerpo, la mente y las emociones son todo uno, y en ese uno es que tenemos que trabajar para mejorar la situación. ¿Sabes la fibromialgia aparentemente no mata a nadie, Lili. No. O sea, bueno, no, pero te puede matar tu calidad de vida y tu felicidad. Exactamente. Te puede matar tu calidad de vida, tu felicidad, tus planes, lo que tú quieres hacer con tu vida que no puedes hacer por el dolor, sí, te está limitando enormemente. ¿Sabes que tuve una experiencia hace ya unos cuantos años, un taller que yo ofrecí, era uno de estos talleres larguitos, como de casi 3 horas, y recuerdo que al final del taller viene esta señora y me dice, fíjate, te quería comentar que yo en verdad me incapacité hace 2 o 3 años. Yo fui secretaria, asistente administrativa toda la vida, pero tengo fibromialgia y los dolores que me daban y yo no podía estar sentada todo el tiempo, con la computadora, todo eso. Así es que pues me incapacité. Sin embargo, llevo 3 horas sentada tomando un taller contigo y a mí no me dolió nada. Eso. Entonces yo lo único que se me ocurrió decirle y quería comentarte para ver cómo tú lo ves y le decía, porque no estaba pensando en eso. Porque estaba escuchando, estaba haciendo algo que se estaba disfrutando, que la estaba nutriendo. No estaba sentada en un escritorio, en un trabajo que posiblemente ya le apestaba. Exactamente. Y eso era parte del problema. Sí, entonces eso quiere decir que cuando comienza la persona a cambiar la forma en que ve, y hablamos de mindfulness en este sentido, ¿podría cambiar también los síntomas? Pueden cambiar los síntomas de cualquier cosa, Lili, porque recuerda que lo que nosotros sentimos se media mucho por lo que sentimos emocionalmente, físicamente, por lo que sentimos emocionalmente y por lo que pensamos sobre eso y cómo lo trabajamos. Sin duda ninguna, cuando una persona con fibromialgia entra a terapia, pues se va conociendo cada vez más. Lógicamente, ese conocerse la entusiasma con el deseo de, yo puedo entonces manejar esta situación, no dejar que me maneje a mí, porque yo puedo crear espacios y situaciones que me permitan descansar de este dolor. Que lo otro es que si no lo trabajas, obviamente el dolor te controla todos los movimientos de tu vida. Entonces te hace la vida sumamente pequeña porque no puedes hacer planes con tu vida, sino que los planes son con el dolor. A ver, puedo ir si no me duele si no mucho. me duele algo, si no me duele algo. Exacto. Talía, vamos a hacer una pausa cortita, no te me vayas porque quiero hablar de qué cambios en estilo de vida tal vez pueden hacer las mujeres, que la mayoría, como dijimos, de las pacientes de fibromialgia son mujeres, y qué funciona. Así que regresamos en breve con más en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte.
Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello, o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. Estás escuchando Felizmente Saludable por el 1320 AM de Radio Isla y radioisla.tv, y estamos conversando acerca de las emociones y la fibromialgia, esta condición que se manifiesta con un trastorno crónico que tiene que ver con el dolor y el cansancio generalizado en el cuerpo. Con nosotros la psicóloga clínica Talía Cuadrado. Y Talía, quería comentarte que, bueno, como tú misma mencionaste, lo emocional afecta todo lo físico, ¿verdad? Las emociones se convierten en biología, y yo he sido testigo de esto como paciente hace ya casi 3 años de artritis reumatoide, como cuando hay alguna situación emocional en mi vida, mis niveles de inflamación se disparan. Y yo ya lo conozco y yo lo sé. Y yo había escrito libros sobre eso, pero no es lo mismo escribirlo y saber la teoría que vivirlo en carne propia. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado es aprender a decir que no. Ajá. Y dedicarme tiempo a mí. Uh-huh. Y muchas pacientes de fibromialgia están sobrecargadas, no solamente de actividad, sino de preocupaciones por otros. Sí, sí. ¿Cómo manejar eso? Fíjate que trabajar con un evento de fibromialgia o cualquier condición que sea incapacitante de alguna manera es trabajar con uno mismo en el sentido de entender que esto también está sucediendo porque en nuestra vida no hicimos una transacción adecuada con nosotros mismos en el sentido de hacernos primero. Okay. La mujer, por tradición cultural todavía, entiende que ella tiene que poder con más de lo que realmente puede. Y se echa encima demasiadas situaciones familiares o culturales que al final la hacen sentir que está cargando un edificio en la espalda. Sí. Obviamente eso tiene sus consecuencias, Claro. O sea que el primer paso es entender cómo tu comportamiento está afectando lo que te está sucediendo y cómo ese comportamiento puede cambiar para que tú te sientas mejor. Hacer ese cambio cultural, Lili, es la cosa más difícil que hay en Puerto Rico. Sí. Porque ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es la resistencia? La resistencia es que la cantaleta de mucho tiempo es que nosotras somos las que llevamos la casa, la vida, Claro. el marido, los hijos y el país. O sea, todo. Y el planeta. El planeta entero. Sí. Entonces, decir que no para una mujer es sumamente difícil porque la confronta con que entonces yo no quiero, entonces a mí no me importa, entonces yo estoy dejando a alguien en la estacada, entonces yo no estoy siendo buena persona porque Sí. se supone que yo me sacrifique y diga que sí. Ese es el primer paso y te digo que ese es el paso más difícil. O sea, que tenemos que reconocer, yo de primera intención lo primero que dije, bueno, tiene que ver con autoestima, porque fíjate, Sí. la razón por la cual uno, y tengo que hablar por mí, ¿no? Uno lo hace es porque tú quisieras que la gente pensara, ay, es que ella es tan buena, ay, es que ella es tan desprendida, es que ella siempre se sacrifica por otro. Entonces, eso tiene que ver con mi autoestima, porque si yo sé quién soy, yo no tengo que probarle nada a nadie. Claro, y recuerda que nos han enseñado que lo que los demás dicen de nosotras es lo que es la realidad, ¿verdad? no lo que nos decimos nosotras mismas. Sí. ¿Eh? O sea que hay que empezar a decir que no. Y muchas de las cosas que también he visto es que, pues como están depresivas estas pacientes de fibromialgia, que esta depresión tiene que ver con pérdidas que no han manejado. Sí, pérdidas personales de ellas mismas, de su propio ser, pérdidas familiares, sí, pérdidas con los hijos, relaciones, Ajá. sí.
la pérdida es un tema que hay que trabajar con este tipo de personas, sí. Esta semana estaba leyendo un artículo bien interesante acerca de lo que es, y tú tal vez lo puedes explicar como psicóloga mejor, lo que es el pensamiento catastrófico. Sí. Estas personas que tienden a ver el peor. Mi madre, que es una mujer espectacular, ¿verdad? Fajona, todavía a los 85 años trabaja, pero ella tiende a ver el peor de los escenarios siempre. Sí. Fíjate, es que nos enseñaron que esperáramos lo peor, pues, entonces lo bueno que surja, pues lo celebramos. Sí, pero eso a nivel del alimento que le estamos dando al cerebro no es el mejor. Es terrible, ya sabemos que eso es terrible. Entonces, esa visión catastrófica de las cosas, ninguna mamá le dice al hijo cuando sale de la casa, cuídate, nos vemos ya mismo, todo está bien, no, ten cuidado con esto, con aquello, con lo otro, y le hace la lista terrible de las cosas que pueden pasar en el camino. Sí. Entonces, deberíamos estar más conscientes de eso. Ese es otro de los pasos, estar conscientes de cómo nosotras mismas estamos alimentando el dolor. Okay. Cómo nosotras mismas estamos provocando la situación que nos está haciendo tan infelices, porque nadie quiere vivir con un dolor constante. Así que apropiarnos no de ese cambio y no dejarlo como pues esto es así, se quedó así y siempre me va a doler. No, tú puedes hacer mucho sobre eso. ¿Qué progreso has visto en pacientes de específicamente fibromialgia, verdad? Pero podemos hablar de otras condiciones, cuando entran en un tratamiento para manejar heridas del pasado. Pues extraordinario, porque es como encontrarse contigo misma nuevamente desde otra perspectiva y saber que cada vez que señalas algo o trabajas con algo, eso tú lo sientes en tu ser, o sea, claro. Se siente, no es algo que es simbólico o metafórico, no, es real en tu cuerpo la sensación que tienes y la libertad mental y física que te provee. Claro. Sí. Así es que esto es cuestión de trabajarlo un día a la vez. Talía, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte? Me pueden conseguir en el celular de toda la vida, el 787-399-3114. Gracias por siempre estar disponible. Bella. Gracias. Bueno, y estábamos hablando con Talía acerca de la importancia de conocernos nosotros mismos, y eso se llama mindfulness. El mindfulness o la capacidad de vivir en el presente tiene que ver con, vivir en el presente con lo que tenemos alrededor, que vivimos en automático, con gringolas puestas y a veces no sabemos ni en qué estamos viviendo, pero tiene mucho que ver también con vivir en el presente internamente, con conocernos a nosotros mismos, con saber qué es lo que nos dispara ciertas emociones y ciertos comportamientos. Si estoy sintiéndome triste, ¿qué pasó? ¿Qué alguien dijo? ¿Qué ocurrió? Que tal vez pues le di paso de paloma y no le puse atención. Y el mindfulness es algo que tú puedes desarrollar. Hay personas que tienen, no es irte a meditar 7 horas al yunque. El mindfulness es tener la capacidad de conectarte en el momento, donde cuando más caos tengas alrededor puedas buscar un momentito, 2, 3, 4 minutos para conocer tu mente, para escuchar tu mente y sobre todo para respirar, que es el ancla que nos conecta, ¿verdad?, con nuestro balance. Pues precisamente tengo un app que salió al mercado el pasado mes de diciembre y se llama Respira con Lili. Es una aplicación donde puedes encontrar herramientas que te ayudan a desarrollar mayor mindfulness, paz, armonía, a través de meditaciones cortas y reflexiones. Así es que pueden bajarlo para su teléfono iPhone, ¿verdad?, desde el App Store o el Android de Google Play. Lo bajan, lo escuchan, lo prueban y me dejan saber si les gustó o no les gustó. Respira con Lili, una herramienta para mayor paz y mayor mindfulness en la vida. Bueno,
constantemente tenemos personas que están desarrollándose en sus áreas profesionales con nuevos retos y hay una nueva profesión. No es nueva en real, pero es la primera vez que estamos escuchando tanto de ella en Puerto Rico. Y siempre hablábamos, cuando hablamos de enfermería, felicidades a todas las enfermeras y enfermeros en esta semana, estos que sostienen lo que es nuestro sistema de salud realmente. Así es que muchísimas gracias por la labor y el sacrificio, porque el trabajo que hacen es espectacular. Está el enfermero práctico o enfermera práctica, el enfermero o enfermera graduada, pero también está la enfermera de práctica avanzada, que es otra profesión que en inglés se le llama nurse practitioner, y hay muchas personas que no conocen, yo no lo sabía hasta este año, que eso existe en Puerto Rico, que se practica, y no solamente se practica, sino se estudia aquí también. Así es que para hablar un poquito sobre eso, la despertamos temprano porque está precisamente en una convención de enfermería en California. Tenemos a Yaritza Pizarro, ella es nurse practitioner, especializada en cuidado renal. Yaritza, gracias por estar con nosotros y perdona el madrugón. Y saludo a todos los radioescuchas. Gracias por esta oportunidad de hablar de la práctica avanzada, un tema novedoso en Puerto Rico que lleva ya un tiempo ya aprobado por ley. Desde el 2019 ya está su reglamento. Sin embargo, pues todavía hace falta educar y gracias a tu equipo por darnos esta oportunidad. Yaritza, estás ahora felicidades en la Semana de la Enfermería. Antes que nada, Claro, gracias. Estás en una convención específicamente para enfermeras y enfermeros en el área renal, ¿es correcto? Correcto. La convención acabó el día 10 de mayo. Entonces es una convención de la American Nephrology Nurses Association. Todos los años ellos realizan un simposio y todos los enfermeros de práctica avanzada o práctica general, pero ¿verdad?, involucrados en la nefrología, se benefician de este tipo de congresos y se hace siempre en un estado diferente. Y es importante reconocerte que eres la presidenta de la Asociación Americana de Enfermería en Nefrología, ¿es correcto? Sí, correcto. Mucho trabajo. Y profesora en certificación de nefrología en el Recinto de Ciencias Médicas, aparte de que trabajas como enfermera práctica avanzada en el Hospital Auxilio Mutuo. Y quería que nos contaras, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un nurse practitioner, a diferencia de una enfermera práctica o enfermera que tenga su bachillerato o maestría, etcétera? Claro que sí. Mira, los nurse practitioners de base somos enfermeros generales. Tenemos que tener un bachillerato de enfermería para poder luego ingresar en un programa de maestría y luego doctorado. El nurse practitioner, como menciono, debe tener una maestría o un doctorado y son profesionales que están aprobados por ley para diagnosticar, tratar enfermedades, ordenar estudios y hacer examen físico. Para que un profesional pueda obtener esta licencia, tiene que terminar su grado académico y luego recibir una certificación nacional, que es un examen, en inglés le dicen board, y una vez que uno pasa este board, lo somete a la Junta de Licenciamiento y entonces se te emite una licencia. Este programa académico debe, para estar aprobado, debe cumplir con 3 especificaciones, y es que se ofrezca un curso de patofisiología, de farmacología y examen físico avanzado. Ok, o sea que ustedes pueden, vamos a resumirlo, pueden recetar, ¿sí? Correcto. Sí. Pueden diagnosticar. Correcto. Y pueden hacer referidos. Sí, examen físico y hacer referidos a especialistas, a médicos o, ¿verdad?, a un paciente que tenga una condición crónica pero que necesite un cuidado específico, especializado, como endocrinología, gastroenterología, pues ya ahí pues pasa a ser paciente, lo refiere a un especialista. En Estados Unidos, muchas personas han llegado van a su nurse practitioner en vez de ir a un médico, porque muchas veces es más fácil el acceso. Sí, ese es uno de los propósitos, ofrecer más acceso al paciente. Sabemos que cada vez hay más personas mayores con enfermedades crónicas y lamentablemente hay menos profesionales y esta práctica está
se originó en el 1965 en Estados Unidos, en Colorado. Como mencioné, en el 2019 se hizo su reglamento en Puerto Rico. Sin embargo, fue aprobado en el 2015 la ley. Así que ya lleva cerca de 10 años, cerca de 9 años en Puerto Rico. Y en Puerto Rico se enseña, o sea, tú estudiaste aquí en Puerto Rico. Sí, yo estudié aquí hay programas y se siguen desarrollando programas, pero es bien importante, esto es bien importante saber que hay diferentes tipos de prácticas. En Estados Unidos, como lleva mucho tiempo, está la práctica Full Authority, que es independiente. El nurse practitioner puede tener su clínica y es un proveedor privado. O sea, ¿tiene su oficina? Sí, tiene su oficina. Sin embargo, en Puerto Rico la práctica es colaborativa. En Puerto Rico tú requieres, el profesional de enfermería de práctica avanzada requiere tener un contrato colaborativo con un médico para poder ejercer la práctica, ¿verdad? Como está estipulada en la ley. En el caso del Full Authority o en el caso de Puerto Rico, perdón, la colaborativa, al estar con un médico, ¿verdad? Tienes acceso a planes médicos, ¿no? Aquí habría que hacerlo a través del médico. Okay. Nosotros tenemos NPI también, que es una numeración que te autoriza a recetar y a facturar. Sin embargo, aquí hay que hacer un trabajo de educación con las farmacias para que reconozcan nuestras licencias y que reconozcan nuestra prescripción válida. Eso es un reto que todavía tenemos en la práctica avanzada y por eso, pues, si fuéramos a ir a una farmacia fuera de un ambiente hospitalario, pues puede ser un poco retante para que el paciente pueda conseguir su medicamento. Sin embargo, si es un hospital donde ya está la farmacia establecida adentro y ahí los acuerdos están bien establecidos, los acuerdos de prescripción, no debería haber ningún problema. Y se está haciendo esfuerzo, o sea que, por ejemplo, si una enfermera de práctica avanzada es la que escribe las recetas en la oficina del médico, puede ser que se las rechacen en una farmacia porque los farmacéuticos tienen desconocimiento que esta persona puede recetar. Sí, correcto. Eso es una limitación que tenemos en la práctica en estos momentos y hay que mitigar y continuar educando. ¿Hay algún esfuerzo concertado con el Colegio de Farmacéuticos para poder trabajar con esto? Esto todavía está en conversaciones. Hay una persona que representa la práctica avanzada en Puerto Rico y sí se han hecho esfuerzos, pero sin embargo todavía no se ha llegado a ese acuerdo. Vamos a hacer una pausa cortita y vamos a regresar, Yaritza, contigo. Yaritza es nurse practitioner o enfermera de práctica avanzada, una profesión que se está dando a conocer ahora en Puerto Rico, para hablar un poco más del beneficio que es esto para los pacientes y para los puertorriqueños en general. Ya regresamos con más en Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso por el 1320 de Radio Isla o radioisla.tv, conversando con Yaritza Pizarro. Ella es nurse practitioner o enfermera de práctica avanzada, en su caso especializada en el área de cuidado renal. Yaritza, ¿qué instituciones en Puerto Rico están ofreciendo la maestría o el doctorado en práctica avanzada? Sí, el sistema de Ana Geméndez tiene un programa certificado y de ahí egresé yo. También hay un programa de práctica avanzada a nivel de cuidado crítico en el hospital y los que eran IMA San Pablo, en Bayamón, y entiendo que hay programas que se están ya desarrollando, ¿verdad? Ya eso es más confidencial, pero hay programas que se están desarrollando a nivel privado también. Pero obviamente esto requiere que hagan sus permisos y sus
sus certificaciones para poder estar en la ley y que estos estudiantes cuando se gradúen puedan sentarse a tomar un examen. Si una persona se matricula en un programa que no está certificado, pues no va a poder tener la oportunidad de certificarse. Claro. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Mencionaste que aquí la enfermera práctica especializada o enfermero es colaborativa. En el caso tuyo, tú estás trabajando con un hospital, pero en el caso de la mayoría, no sé cuántas nurse practitioners o cuántos hay en Puerto Rico. ¿Tienen idea? Sí, bueno, en el momento en que yo me licencié, que fue en el 2020, habían 4,000. Ok, bastante. Sí, entonces conozco de una persona que se certificó hace poco y todavía estaban entre las 4,500 aproximadamente. Ok, y están, porque uno de los problemas que tenemos, y lo sabes, ¿verdad? Como profesional de la salud, es la escasez de médicos que tenemos, y especialmente en áreas rurales, especialmente fuera del área metropolitana o de las ciudades, ¿verdad?, principales en Puerto Rico. Que sería ideal que hubiese médicos que tal vez estuvieran en una oficina, qué sé yo, 2 días, y pudiera haber una enfermera o enfermero de práctica avanzada cubriendo los otros días. ¿Eso es posible? Que sí. Claro que sí. El enfermero de práctica avanzada está preparado para manejar cuidado agudo y crónico, intrahospitalario y en escenarios ambulatorios. Simplemente tiene que estar bien específico cuál va a ser el alcance de ese profesional en ese contrato colaborativo. Okay. Claro, esto ayudaría a mitigar la espera que tienen los pacientes por ver a un médico. A veces el paciente lo que necesita es una atención de cuidado primario que no es tan complejo. Claro. Ya para el cuidado más complejo y más especializado, pues para eso está el médico, para indagar y profundizar en los pacientes que están más complicados. O sea, que aquí no va a haber una competencia entre médicos y nurse practitioners, no. Nosotros venimos a mitigar y ayudar con esta parte de la sociedad que necesita un cuidado primario, además para prevenir enfermedades, porque hay que, este cuidado primario, prevenir, hacer los screenings, hacer esas primeras pruebas para evitar que los pacientes luego desarrollen una enfermedad crónica más avanzada. Así que tanto primario para evitar condiciones y primario para tratar condiciones que están comenzando. Y luego ya cuando llega a un nivel más complejo, pues su médico entra más a profundidad con ese paciente. Mencionas lo de, ¿verdad?, que no es competencia para nada, es colaboración. Pero ¿cómo ha sido la recepción de la clase médica a esta profesión? Bueno, siempre que yo hablo con un médico sobre la práctica avanzada, ellos tienen la percepción de que lo conocen y que lo respaldan. Y que lo respaldan. Pero sin embargo, no ha habido la empleabilidad que se esperaba con la necesidad que hay en nuestro país. Okay. Entonces, por eso es tan importante continuar educando, porque a lo mejor no saben que la ley está aprobada o no saben cómo se incorpora la práctica avanzada dentro de las clínicas. Uh-huh. Así que eso puede ser una limitación que evita que el rol crezca más en la isla. Sí, no, y que el paciente, tú sabes que en Puerto Rico pues nos casamos con nuestros médicos y médicas. Sí. La gente generalmente va al mismo médico por años. Entonces, sí, tú llegar y que, mira, no, este día no te va a atender el doctor o la doctora, te va a atender Yaritza, que es la nurse practitioner, y la gente puede resentirlo o ¿qué has visto tú en el público? El público, cuando uno se presenta como nurse practitioner, se muestra con curiosidad qué es esto. Okay. Sin embargo, una vez que haces la intervención, porque nuestra base es enfermería, es escuchar al paciente, es ir al detalle, porque en enfermería uno está más cerca que el paciente, que el mismo médico. Sí. Y ya como esa es nuestra base, pues ya van creando la confianza. Sin embargo, esto no va a pasar con una sola intervención. Esto a medida que se va exponiendo el nurse practitioner y el paciente integrándose en esa relación, es que se va a ir creando la confianza. Y ahí es que está la fortaleza. Así es, exactamente. Cuéntame un poco del área en la cual te especializas, que es el área de cuidado renal. Sabemos que en Puerto Rico pues la prevalencia de condiciones de los riñones es altísima.
muchas de ellas relacionadas con la diabetes. ¿Qué tú quisieras saber, verdad? ¿Cuál es tu labor en el Hospital Auxilio Mutuo y qué tú quisieras que el público sepa, tanto pacientes como cuidadores? Sí, en el Hospital Auxilio Mutuo yo he estado trabajando con el Centro de Trasplantes desde el 2014, luego he entrado en una clínica de cuidado primario que se llama la Corporación Española de Servicios Clínicos, y también estuve trabajando en mis primeros años como enfermera de hemodiálisis. El cuidado de enfermería en nefrología es instrumental porque este paciente necesita constantemente del cuidado ¿verdad? Está en un tratamiento crónico, requiere, si está en un sistema de hemodiálisis, requiere diálisis varias veces a la semana, si está en su casa a veces necesita ese cuidado remoto de la enfermera, o sea que están bien de cerca el enfermero y el paciente, cuando es el paciente renal ya entra en esa etapa final de diálisis, de requerir diálisis. Así que yo quisiera que más profesionales de enfermería se especializaran en la práctica de nefrología, correcto, porque yo no tuve una formación de nefrología haciendo un bachillerato, yo lo estudié más a profundidad haciendo una certificación que duró un año, que tengo el privilegio ahora de ser profesora en esa certificación. ¿Y la hiciste también en Ana Geméndez? ¿La hiciste acá? No, la hice en el recinto de ciencias médicas. Ok. Sí, pero con la incidencia de enfermedad renal que hay en Puerto Rico, ahora mismo hay más de 6,000 pacientes dializándose en Puerto Rico, debería haber más integración en los programas de bachillerato sobre lo que es la enfermedad renal y quizás alguna que otra rotación por las unidades de diálisis, antes de que estos profesionales se certifiquen y tengan su licencia, para que tengan una percepción de qué es lo que es el paciente renal, que no solamente el enfermero va a trabajar en intensivo o en sala de emergencias, que hay un cuidado, una condición muy prevalente en nuestro país, que hay que hablar y hay que integrar profesionales en esta práctica, porque realmente es un paciente que requiere de mucho servicio, mucha continuidad. O sea que tu recomendación es, tenemos muchísimas jóvenes y varones, ¿verdad? Aunque seguimos siendo, en la profesión de enfermería sigue siendo una mayoría mujeres. Sí, pero se van integrando varones también. Sí. Pero en el Congreso, por ejemplo, de la American Nephrology Nurses Association, uno ve que prevalece más las féminas en la profesión. Aún en Estados Unidos. Sí. Aún en Estados Unidos. Y muy importante tocar la escasez, es un tema muy prevalente en este tiempo, es la escasez de profesionales de enfermería. Sí, y eso está ocurriendo, bueno, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos acabo de ver un reportaje esta misma semana que de verdad se me apretó el corazón de la cantidad de enfermeras que están renunciando a sus trabajos por la forma en que se maneja también los contratos en los hospitales allá, que es diferente al de aquí. Sí, el problema de escasez de enfermería no es solamente en Puerto Rico, esto está a nivel de Estados Unidos, es un problema nacional. Y tiene un impacto tanto en el paciente como en la economía. Y es importante que esto se trabaje a nivel de política pública, ofreciendo programas de educación, incentivos, becas, obviamente salarios, hacer lo que es el staffing, que es la proporción enfermera-paciente, y permitir a los enfermeros que trabajen en su alcance mayor, lo que le ofrece su licencia, porque usualmente ocurre mucho que al profesional se le dan a veces tareas adicionales, quizás más de secretarial, digitalización de documentos, y esto quita tiempo al profesional para el cuidado directo con el paciente. Claro, y para eso puedes contratar a un data entry o un asistente administrativo. Claro que sí. Entonces ahí son muchos pequeños detalles que van acumulando a esa carga que tiene ese profesional, que al final pues a veces deciden dejar la práctica de enfermería e irse a hacer otra cosa. Sí. Entonces, y la pandemia ha agravado esa situación. Claro que sí. Y el impacto que tiene esto en el cuidado del paciente, esto prolonga la estadía de los pacientes en los hospitales, porque obviamente van a tardarse más en recibir el servicio.
la disminución en la calidad del servicio, aumento de riesgo en el ambiente hospitalario, porque tienen más cargas, pueden ocurrir accidentes. Claro. Que hubo un caso el año pasado, en el 2019, de una enfermera que tuvo cargos criminales por un error que tuvo en una administración de un medicamento. Así que ya también hay que estar más, esta vez, más consciente de todo esto. Civil, puede ir a nivel civil, claro está, y esta enfermera enfrentó cargo. Y estamos claros que a medida que la quemazón emocional y física, el burnout aumenta, es imposible dar lo mejor en tu trabajo y es imposible ser empático porque estás quemado. Claro que sí. Además que esto va a aumentar las readmisiones en los hospitales porque, claro, el paciente si se va de alta sin la información, sin la educación correcta, pues es un paciente que va a tener más probabilidades a readmitirse. Así que también esto va a tener un impacto en la economía de las facilidades y los hospitales. Definitivamente necesitamos más enfermeros y enfermeras de calidad en Puerto Rico. Tenemos la educación, tenemos las facilidades y tenemos la necesidad. Yaritza Pizarro, gracias. Felicidades en tu semana, que disfrutes los días que te quedan por allá por California, que aprendas mucho y que traigas todo eso para acá para nosotros. Claro que sí. Gracias, Lili, y un saludo a todas las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico. Gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias, Yaritza Pizarro, nurse practitioner o enfermera de práctica avanzada. Bueno, y hablando de mindfulness, y antes de despedirnos, yo creo que yo este mes he estado más tiempo en Ponce, voy a estar más tiempo en Ponce que en San Juan. Voy en el 4 de junio a la librería El Candil en Ponce. Esto está como a 2 cuadras de la plaza, con el taller Los Secretos de las Mentes Felices. Hablé hace un ratito acerca de lo que es el mindfulness. En esta ocasión es un taller de 2 horas y media, hablando sobre lo que son lo básico, qué podemos controlar, qué no, qué es la mente plena, cuál es el impacto en tu salud física y emocional, manejar personas difíciles a través del mindfulness. Pueden llamar al 787-234-6906, 787-234-6906, o entran a mi página Lili García Fanpage, aquellos que estén en Facebook, Lili García Fanpage, y ahí encuentran todos los detalles para registrarse y obtener más información acerca de este taller en Ponce el domingo 4 de junio a la 1 de la tarde. Y nos despedimos deseándole un feliz Día de las Madres a todas las madres maravillosas allá afuera, especialmente a la mía, Lilian Catalá. Gracias por tanto, no hay palabras. Y a todas las titís como yo, co-criadoras, a todas las madrastras, madres adoptivas, amigas que han sido criadoras también de las madres de los hijos de otros. Así que muchísimas gracias por su labor, por su sacrificio y por su entrega. Muchas bendiciones y recuerden, la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.